Ejemplo 3. Se aplica una fuerza cuya magnitud es de 120 newtons, formando un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal sobre un bloque de 220 newtons de peso, como se ve en la figura. Si el bloque adquiere una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado, calcular el coeficiente de fricción dinámico. El coeficiente de fricción dinámico, ¿de dónde se obtiene? Bueno, se obtiene de la fricción dinámica, que es precisamente el coeficiente multiplicado por la fuerza normal. Si aquí despejo, el coeficiente de fricción dinámico va a ser la fuerza de fricción dinámica entre la fuerza normal. Ahora, ¿dónde vamos a obtener cada uno de ellos? La fricción dinámica es la fuerza de reacción al movimiento. Ahora, vamos a ver que la fuerza que va a mover este bloque tiene un ángulo con respecto a la horizontal, por lo tanto le van a salir dos componentes. Una que va en X, fuerza en X, y una que va en Y, hacia arriba, fuerza en Y. Ahora, la que va a mover este bloque hacia la derecha, pues es la fuerza en X, no la fuerza en Y. Por lo tanto, la fuerza de fricción que yo ando buscando por acá es la que es opuesta a esta fuerza. O sea, la fuerza de fricción es esta que va a salir por acá. Fuerza de reacción, ¿no? Fuerza de fricción dinámica. Entonces, la fuerza normal, ¿de dónde la vamos a obtener? Pues la fuerza normal es la fuerza que ejerce la superficie para sostener el cuerpo. Es decir, esta que va para acá, fuerza normal. Ahora, resulta que aquí hay, aparte de esta fuerza normal, va a haber una fuerza que es el peso hacia abajo. De esta manera ya tengo todas las fuerzas que hay en este sistema. Ahí está un peso, está la fuerza normal, está una fuerza de 120, pero se va a descomponer en dos porque tiene un ángulo, una en X y una en Y. Y además, como la que va a ser la fuerza hacia la derecha es la fuerza en X, la fuerza de fricción entonces va en el lado opuesto de la que está en X. Y hay una aceleración de 2 metros por segundo. Aquí, como ya hay una aceleración, debemos de aplicar ya la segunda ley de Newton. Como la aceleración está dada o está en el mismo sentido en el que va el movimiento, en este caso el eje de las X, vamos a tener suma de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración que se está dando en X. Ahora, ¿qué fuerzas tenemos en el eje X? Pues tenemos hacia la izquierda la fuerza de fricción dinámica, hacia la derecha la fuerza en X. Pero la fuerza en X ya dijimos que se presenta con el coseno del ángulo. Entonces la fuerza en X va a ser más, porque va a ser la fuerza por el coseno de 30 grados igual a la masa. ¿A cuál masa? Pues la masa de este bloque. ¿Cómo obtenemos la masa? Recordemos también de la segunda ley de Newton que el peso es igual a la masa multiplicada por la gravedad. Por lo tanto, la masa es el peso entre la gravedad. En este caso sería 220 entre 9.81. Vamos a poner aquí en calculadora. 220 entre 9.81 me sale una masa de 22. Vamos a cerrarla en 22 kilos. 22. Multiplicada por la masa, 22 por la aceleración. La aceleración va hacia el eje de los positivos de las X, entonces la ponemos positiva, 2. Ahora aquí desconocemos cuánto vale la fuerza de fricción, pero la fuerza de fricción ya dije que es el coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal, más la fuerza F, que son 120 por coseno de 30 grados, igual a de una vez 22 por 2, serán 44. Lo que ando buscando es aquí, pues estas dos, ¿no? La fuerza de fricción y la fuerza normal, pero no tengo ninguna de las dos. Por lo tanto, hasta aquí voy a dejar este problema y me voy a ir con lo otro que sí puedo obtener. Lo otro que sí puedo obtener es la fuerza normal. La fuerza normal sale precisamente de la primera ley de Newton. ¿Cómo sabemos que la primera ley de Newton? Bueno, la primera ley de Newton implica que no haya movimiento o que vaya a velocidad constante. Aquí no es velocidad constante porque hay aceleración. Pero si te fijas, el bloque sí se está moviendo en las X. Para donde no se está moviendo es para el eje de las Y. No se mueve ni para arriba ni para abajo. Por lo tanto, en el eje de las Y yo puedo aplicar primera ley de Newton. Es decir, suma de fuerzas en Y igual a 0, porque no se está moviendo ni para arriba ni para abajo. Ahora, ¿qué fuerzas tengo en Y? Tengo para arriba la fuerza normal, para abajo el peso y además esta que va para arriba directamente, la fuerza en Y. Entonces las anotamos aquí, fuerza normal menos el peso más la fuerza en Y igual a 0. Fuerza normal no la conozco, el peso sí lo conozco, dijimos que es de
220 newtons más fuerza por seno de 30 grados, porque ese es el ángulo que tiene. Ahora sí, vamos a resolver esto en calculadora. Recordemos que pues de una vez despejando, este que está negativo pasa positivo, este que está positivo pasa negativo, sería menos la fuerza, que son 120 por seno de 30 grados. Ahora sí, sería aquí, vamos a sacar calculadora. 200 menos 120 por el seno de 30 grados queda 140. Entonces aquí la fuerza normal son 140 newtons. Por lo tanto, ahora sí, en esta ecuación que ya tenemos acá, me va a quedar aquí menos el coeficiente de fricción dinámica por 140. Por 140. De una vez, este que está restando pasa a sumar. Está sumando, pasa a restar. Y me queda aquí 44 menos 120 por coseno de 30 grados. Y como lo que ando buscando es el coeficiente de fricción dinámica, el despeje me quedaría así. Vamos a ponerlo aquí, que se vea mejor esto. Me quedaría aquí. El negativo junto con el 140 se están multiplicando, por lo que pasan a dividir. Me quedaría acá 44 menos 120 por coseno de 30 grados entre menos 140. Vamos a poner con cuidado en calculadora de esta manera. Quedaría ahí 44 menos 120 coseno de 30 grados, me da menos 59 entre menos 140, da 0.42 unidades de coeficiente de fricción dinámica, que es lo que buscamos en el problema, ¿no? Coeficiente de fricción dinámica. Ejemplo 4 dice, un bloque cuyo peso tiene una magnitud de 50 newtons se desliza sobre una tabla existiendo un coeficiente de fricción dinámico de 0.3. Este es el bloque y esta es la tabla, ¿no? Calcular la fuerza que se debe aplicar al bloque para que se mueva con una velocidad constante. Entonces esto va a ser clave. La tabla forma un ángulo de 30 grados con respecto al horizontal. Ahora, si yo quiero mover este bloque sobre esta tabla que tiene un ángulo hacia este sentido, entonces la fricción de la tabla con el bloque generará una fuerza de fricción que tendrá en sentido opuesto, porque es una fuerza de reacción a la fuerza. Entonces acá estará la fuerza de fricción, dinámico, porque va a tener una velocidad, por eso es dinámico. Ahora, si te fijas, para obtener este valor que me están pidiendo, este valor que me está pidiendo, pues la fuerza y la fricción están en el mismo eje, pero ese eje tiene un ángulo. Lo que se hace aquí comúnmente es poner el eje de referencia como inclinado, ¿no? Con el mismo ángulo. Entonces vamos a poner aquí de esta manera. Aquí vamos a poner las X y aquí vamos a poner las Y. De esta manera, la fuerza que va a mover el bloque, que es la que vamos a buscar, está directamente sobre el eje de las X para acá. La fuerza de fricción está para el otro lado, en el mismo sentido, la fuerza de fricción. El peso o la fuerza normal está directamente sobre el eje de la Y, pero aquí hay un detalle. El peso, como es siempre hacia abajo, se va a marcar de esta manera con un cierto ángulo, ¿no? Vamos a poner aquí en color verde el peso que va para acá, ¿no? Hacia acá, peso. Entonces, vamos a demostrar esto una vez y después de esta vez lo haces de manera automática para este tipo de problemas donde hay un ángulo. Aquí se ve que hay un ángulo de 30 grados. Por lo tanto, ese ángulo de 30 grados es el que se forma aquí. No voy a poner el plano horizontal de esta manera. Y como ven, aquí se forma un triángulo rectángulo con este de 90 grados, este de 30 y el que me falta para los 180 es este que está aquí en rojo, 60 grados. A mí siempre me va a interesar el ángulo que se forma con el eje de las X. De esta manera, el peso, ahora sí, las componentes del peso van a ser de esta forma. Vamos a ponerle en color aquí un poco más claro. Va para la izquierda, entonces va aquí a salir un peso en X y va para abajo. Entonces va a haber un peso en Y, donde ya sabemos que el peso en X va a ser igual al peso multiplicado por el coseno de 60 grados y el peso en Y va a ser el peso multiplicado por el seno de 60 grados, que de una vez lo podemos obtener. Aquí el peso son 50 por coseno de 60 grados y 50 por seno de 60 grados. Vamos a obtenerlo, calculadora. 50 coseno de 60 son 25
y 50 seno de 60 grados son 43, vamos a dejarlo en 43. De esta manera ya se suman más fuerzas a mi diagrama de cuerpo libre, esta que está acá para la izquierda en las X y esta que va para abajo en el eje de la Y. De tal manera que lo que queremos buscar es esta fuerza, por lo que en este sentido se va a mover a velocidad constante, en el eje de la Y se va a mover a velocidad constante, por lo que puedo aplicar primera ley de Newton. Suma de fuerzas en X igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas están en X directamente? Está la fuerza que busco, de hecho es F mayúscula, menos hacia la izquierda la fuerza de fricción y hacia la izquierda también esta que está acá. Entonces, la fuerza de fricción menos la componente del peso en X igual a 0. Entonces, no tengo todavía la fuerza de fricción sería el coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal menos la componente en X del peso, que ya la habíamos obtenido, que es en X 25, menos 25, igual a 0. De este y de este ya tengo el coeficiente de fricción dinámico es un dato, habría que conseguir la fuerza normal. La fuerza normal está en el eje de la Y, no la puse aquí, de hecho no es, aquí habrá que corregir, esta es la fuerza normal, ¿no? Esta es la que va para arriba. Entonces, como la fuerza normal está en el eje de la Y este cuerpo nada más se desliza sobre esta tabla, o sea, en ningún momento tiene hacia arriba y hacia abajo movimiento, por lo tanto, lo puedo considerar, como no tiene movimiento en el eje de la Y, lo puedo considerar como primera ley de Newton. Entonces puedo escribir acá, aparte, suma de fuerzas en Y igual a 0. Para arriba está la fuerza normal positiva, y vamos a ver que también para abajo tengo que esta es la única componente que va en el Y directamente, los 43, menos la componente de la fuerza en Y. Entonces aquí, si este está restando, pasa sumando, me queda que la fuerza normal son 43 newtons. Por lo tanto, estos 43 newtons ya los puedo colocar aquí. Y me queda aquí que la fuerza, vamos a ponerla ya despejado, ¿no? Estos que están restando y estos que están restando pasan sumando y me quedaría que la fuerza sería el coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal más 25, porque los dos pasan sumando. Entonces así voy a sustituir los valores, la fuerza de fricción, el problema me dice que son 0.3 por fuerza normal, que ya lo calculé acá, son 43 más 25, ponemos en calculadora, 0.3 por 43 más 25 y me da la fuerza que estoy buscando, 37.9, que lo vamos a dejar en 38 newtons. De esta manera, pues ya obtenemos la fuerza esa que andamos buscando y se concluye el problema.